Le vamos a dar la bienvenida al intendente de la ciudad de Rawson, Carlos Munizaga. Gracias por acompañarnos, Carlos. Un placer, Daniel, venir, conocer el canal, felicitarte por el emprendimiento. Bueno, siempre es un gusto venir a tus entrevistas. Bueno, y hay mucho de qué hablar. Spoiler, en un rato más tengo columna de opinión que ya está publicada en nuestra página web acerca de la situación delicada que están transitando los intendentes con una coparticipación a la baja en términos reales y pocas o ninguna otra fuente de financiamiento, ¿no? Mucha creatividad, costos al alza para la prestación de servicios y el desafío de que no se te caiga nada, ¿no? ¿Cómo es el caso de Rawson? Bueno, es la realidad de todos, no solo de los intendentes. Es la realidad de nuestra sociedad. Uno habla con una pyme, habla con un comercio, habla con una fábrica, habla con una jefa de hogar y te dice mi poder adquisitivo disminuyó, mis ingresos me alcanzan menos o mis ingresos disminuyen porque no vendo, porque no se consume, porque no me piden producción. En fin, los ingresos disminuyen, es parte de esta situación de crisis, de recesión económica, porque la economía no levanta, no crece, y inflación. Tener inflación es que también tenés costos. Nosotros el año pasado hemos tenido 118% de inflación. En buena hora que ha habido un ordenamiento allí y está tendiendo a la baja. Pero igualmente tener 3,7 como hemos tenido en el mes de marzo, 2,5 como en febrero, o un 3% o un 5% de inflación mensual es un montón. En cuanto a costos, en cuanto a aumento, en cuanto a imprevisión. Y si vos a esa disminución o ese aumento de los gastos le agregás que te disminuyen los ingresos y te pone en situación delicada a cualquier organización, privada, pública, sin fines de lucro, productiva, de servicio público, estatal o una familia del barrio Capital Lazo, digamos. Es la realidad de todos. Y eso está pasando, digamos. Le pasa a la provincia, le pasa al municipio. Es real, nos están disminuyendo los ingresos por coparticipación, por falta de recaudación o por disminución de recaudación, por falta de actividad económica. La lógica, el encadenamiento es lógico y natural. Y eso hace que estemos preocupados, ¿no? Con mucha preocupación, viendo cómo trabajamos la reducción de costos. Yo voy haciendo así un esfuerzo de ajustar al máximo la misma organización, la misma prestación de servicio, el control en la prestación de servicio, la eficiencia en el gasto, en los consumos, en el combustible, el gasto corriente en general, disminuyendo también aquellas funciones de personal que uno puede tener la disponibilidad de sumar o no, como es una planta política, y disminuirla. En el mes de marzo redujimos 5 puestos de trabajo en la planta política, ahora en el mes de abril llevamos 2, estamos hablando de 7, que es importante reducción, además de estar controlando las horas extras, todo el gasto muy fino. Tiene que ser muy fino, porque estamos en esa situación de usar bisturí, porque viene complicado, el diagnóstico es complicado, están cayendo los ingresos, a nosotros nos ha aumentado la coparticipación con respecto al año pasado, póngale un 10%, y la inflación fue en todo el 2024 118, y en el 2025 ya estamos llegando al 10%. Atrasadísimo. Y superándolo al 10%. Entonces, ahí en esa situación, siendo conscientes también de las responsabilidades que tenemos de respuesta, de que estamos aquí para hacernos cargo, para comandar un barco en situación de tormenta, para ser el capitán de una tormenta, y no podemos excusarnos en el no hay plata. Porque lo mismo que nos pasa a nosotros como organización que debe prestar servicios, lo vive el vecino. Claro. Entonces esa misma realidad hace que estemos pensando en cómo hacemos obra, cómo mejoramos servicios. Yo he visto que están inaugurando obras
permanentemente, si no es todas las semanas. Sí, en Rawson todas las semanas Pero tenemos cuando no es una iluminación, una plaza, un paseo. Compra de patrulleros también, es carísimo, ¿no? Bueno, ahí hicimos un convenio muy conveniente para el municipio por la amistad que tengo con Gastón Granados, el intendente de Seiza, que es uno de los municipios más seguros sin duda el más seguro del conurbano, pero en esa realidad más seguros del país. Si son más seguros en el conurbano, Sí. y bueno, el apoyo de él hacia la gestión nuestra nos permitió tener un convenio de adquirir 20 patrulleros de primer nivel, Toyota Corolla Cross, camionetas divinas a la mitad del precio de lo que salen esos vehículos, y además en plazo, a pagar en cuotas, sin inflación y sin interés. Entonces todo ese convenio beneficioso nos permitió llegar a esa inversión y haber atendido una demanda importante en el departamento, porque la inseguridad es una demanda muy importante de nuestros vecinos, y más allá de los esfuerzos que hace la provincia en este sentido, si podemos complementar, Claro. era necesario. ¿Y han logrado ponerse de acuerdo con la provincia Sí, en ese tema? estamos trabajando coordinadamente. Nuestra policía comunal tiene la asistencia de la policía de San Juan. Cada patrullero va con un uniformado, trabajamos en conjunto, asistimos a las comisarías cuando es necesario, cumplimos con el fin de prevención, y me estaban pasando informes de ese buen trabajo que se está haciendo. Por ¿Y baja el índice de delitos? Mire, no tengo números oficiales, pero por lo que me estaban comentando venía en esa línea, ¿no? Más allá del dato objetivo, lo importante es estar buscando responder a un problema, a una demanda, y teniendo medios para dar respuesta, y en esto, bueno, trabajando con firmeza para atender esa situación que nos piden los vecinos. Carlos, ¿cómo ves el gobierno de Javier Milei? Salida del cepo, escándalo, cripto y demás. Incertidumbre. A ver, el gobierno de Javier Milei lo que genera es incertidumbre permanentemente, ¿no? Porque uno, te hablo desde el lugar de un jefe de gobierno, de una ciudad como es Rawson, y no sabes para dónde va a salir. Sorpresivo, y después de ese calificativo, si hacemos una mirada de la realidad, un gobierno que a partir de esa incertidumbre que genera tampoco ha mejorado la situación de la Argentina, si bien ha logrado una estabilidad macroeconómica, ¿a qué costo? Y después en la realidad micro de cada emprendimiento, de cada trabajo en la calle, lo que pasa en el barrio, en la calle, en los kioscos, en los negocios, en los hogares, la cosa está peor. Está peor por justamente esto que explicábamos recién. Bajan los ingresos, se pierde poder adquisitivo y los costos siguen aumentando. Y el problema que tenemos es que quien tiene trabajo no le alcanza, y quien no tiene un trabajo formal protegido por un convenio colectivo de trabajo sobrevive con mucha precariedad para hacerse el mango para salir en el día a día. Entonces, la Argentina está en una situación complicada. La empresa que no está vendiendo y que le están aumentando los costos ya está pensando no solo en reducir personal, como está pasando, sino en cerrar las persianas, y eso es muy complicado. Entonces, yo te lo definiría te hablaba de la palabra incertidumbre, porque no sabemos cómo puede terminar. Hasta ahora no se ven mejoras sustanciales en la realidad del país, no se encuentra crecimiento, seguimos en esa calificación que se le da técnica de lo económico, esta inflación. No ha cambiado esa realidad, y siempre yo soy una persona optimista, apelo, más allá de que estoy enfrente políticamente y promuevo la construcción de una alternativa política, porque el camino que se está llevando a cabo nunca nos ha conducido a un puerto, siempre apelo a que las cosas mejoren.
Carlos, si te gusta la postura, la orientación que ha tomado el PJ para poner límites, oponerse a las medidas de Javier Milei. Pero es que tiene que ocupar ese lugar. Sí. No, el tema es si te gusta el modo en que lo está haciendo, ¿no? Y tiene muchos modos. Tiene muchos modos. Si uno ve el rol del justicialismo, hay varios modos. Un modo es de la presidenta del partido, otro modo capaz de lo que está pasando en las cámaras, otro modo lo que hacen los gobernadores, otro modo de lo que hacen los intendentes, porque tampoco podemos quedarnos en la crítica o en la oposición misma sin plantear una alternativa o sin comprometernos con la solución. Porque ahí es donde no se construye confianza. Entonces, yo creo que más allá de lo dialéctico, de lo retórico, que es importante, que en la política se trata de eso, sí, se construye así, una claro. tesis y una antítesis para encontrar una síntesis. Esa es la dialéctica política. Tenemos que construir un proyecto político que sea visualizado como una alternativa, que tenga el respaldo de la acción, del compromiso concreto en el territorio, para que todo lo que se pueda plantear como antítesis tenga finalmente una síntesis, Carlos, una solución. Está medio carente de conducción el PJ, ¿no? Está flojo de verticalidad el PJ, ¿no? Está viviendo la tensión propia que en la historia se puso, ya le tocó vivir, no solo al peronismo, sino a partidos que han gobernado. A la UCR. Son esas transiciones de encontrar o de saber darle curso a un proyecto político alternativo a lo que uno se opone como quienes gobiernan. Y eso es tensión, eso no es un curso normal, simple o tranquilo. Implica tensión, ¿no? Siempre estuvieron dadas en la historia del peronismo esas tensiones. Entonces va a haber cuestionamiento de liderazgos, va a haber cuestionamientos de conducciones, lógicamente porque aparecen. Y además la emergencia es importante en ese proceso de discusión, que emerjan también nuevos liderazgos. Y esa es la tensión, porque cuando intentan emerger nuevos liderazgos, los liderazgos que ya están o que ya han estado o que mantienen todavía preponderancia o influencia y no quieren perder esa preponderancia e influencia. Y esa tensión es lo que está viviendo el peronismo en todo el país. Sí, en San Juan también, ¿no? En San Juan también. En San Juan hicieron todo un ordenamiento interno, nueva conducción partidaria. Necesario, sí. Pero yo lo veo más en lo formal que en lo real, ¿no? También hay que entender algo, hay que entender que el justicialismo es más que el partido. Sí. El justicialismo es un movimiento. Sí. Que está compuesto, que el partido es importante como institución formal, democrática, pero el justicialismo es mucho más. El justicialismo es cultura, el justicialismo es organización de la sociedad civil, es las organizaciones sindicales, la organización del trabajador. Entonces, es lo que pasa en las universidades, es ciencia, es producción. El justicialismo es mucho más. Pero eso tuvo conducción, y se fue desgranando esa conducción, ¿no? Pero también tiene que ver con perder el poder de un gobierno. Sí, claro. Eso pasa cuando se pierde el poder de un gobierno. Y en ese proceso está, en donde el movimiento va encontrando cómo se acomoda a una realidad en donde tiene que resolver problemas.
Porque de nada sirve plantarse en una oposición o en una dialéctica si vas a presentar un proyecto que no resuelve los problemas, como le pasó al Frente de Todos con la presidencia de Alberto Fernández. Claro. De nada sirve, digamos. Si no estás preparado con un proyecto, bueno, acá vamos. No se trata solo de buscar a partir de la insatisfacción lograda por la alternativa cuando le toca, como pasó con Macri o como puede pasar con Milei, plantearse como lo contrario, pero si no tenemos un proyecto detrás. De decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo productivo? ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema que estamos teniendo? Y sobre todo, un gobierno o en el ejercicio del Estado que es financiar las demandas sociales, productivas, culturales, políticas que hoy la sociedad tiene y que con los recursos tributarios no es suficiente. ¿Cómo nos vamos a plantear para eso? ¿Qué vamos a asumir para saber que llegamos y que no hay plata? ¿O que con lo que recaudás no te alcanza para cubrir todas las demandas? Y vamos a recurrir a la emisión, digamos. Sí, que fue lo que pasó en definitiva. Es pararse con un plan. Carlos, ¿cómo vamos a hacer que la Argentina exporte más? En fin. Viste que te han puesto en un lugar en San Juan, ¿no? Políticamente te han puesto en un lugar de decisor, como que a ver, ¿viste? A quién apoya Munizaga, como Munizaga es intendente de un departamento enorme como es Rawson, importa mucho. Chimbas ya se sabe, que es el otro bastión del PJ, ya tiene dueño, por eso queda como vacante ahí Rawson. ¿Has tomado decisión? ¿Vas a acompañar a alguien políticamente para esta campaña? Sí, estoy convocando, charlando. Primero no hay que creérselas, digamos. Sí. Empezar a creerse importante. Sí. En eso yo me corro. No me las creo. Pero te han puesto en ese lugar. Pero sí, lo que estamos generando es hablar de esto, construyamos un proyecto alternativo. Empecemos a demostrar un proceso de regeneración de liderazgos que despierten esperanza. Porque muchas veces, sin menospreciar, al contrario, valorando y poniendo resaltando los liderazgos que hemos tenido en la provincia, las transformaciones que se han hecho en la provincia con gobiernos peronistas como el de José Luis Gioja y como el Sergio Uñac, en tiempos distintos como les tocó gobernar a José Luis en tiempos de abundancia, a Sergio Uñac en tiempos de restricción, en tiempos de crisis, de pandemias, con Macri presidente o con guerras en el mundo. Pero se hicieron cosas. Hubo capacidad y liderazgo para poner a la provincia en movimiento en esos tiempos. Pero bueno, ya terminaron esos tiempos. Y la sociedad eligió darle fin a un ciclo. Entonces, si nosotros pretendemos esperanzar, generar confianza, y tenemos que ser conscientes que también hay que regenerar alternativa y regenerar liderazgo, una nueva generación. Digamos, cuando un teléfono, sea la marca que sea, necesita seguir generando expectativa y consumo, sale una nueva generación que mantiene lo clásico, que mantiene la esencia, pero que se renueva, que innova. Lo mismo pasa con los artistas, digamos. Shakira cantaba a pie descalzo hace 20 años y ahora canta Las mujeres ya no lloran, y llena estadios porque ha sabido regenerarse. Hablando de renovación en el PJ, renovación en las figuras, en las caras, en los candidatos. Claro, regenerar liderazgos para que despierten esperanza, porque cuando los ciclos se terminaron, y es difícil que puedas renovar la esperanza con ciclos cumplidos que se dieron naturalmente por el juego democrático. Está cerca de Gramajo, ¿no? Con Gramajo estamos hablando en ese mismo tenor y ahí te encontramos coincidencia. Y en eso nos hemos propuesto llevar adelante un proceso de diálogo, de construcción cercana, pero también hablo con el resto de los intendentes. Y este planteo lo hago, hablo con los diputados. Hoy, esta mañana tenía una reunión con la diputada departamental y hablábamos de política y hablábamos de esto. Claro. De la necesidad de regenerar. Y no es contra nadie.
No, claro. Ni es excluyendo a nadie, ni es corriendo a nadie. ¿Y Andino cómo entra en esto? ¿Y Andino cómo juega en esto? Y si piensa en ese mismo esquema, y por supuesto que hay que integrar a todos. Hay que integrar a todos, pero siendo conscientes que tenemos que regenerar liderazgo. Y regenerar liderazgo es también plantar con vos esa postura, claro. Tomar esos posicionamientos. Me está diciendo no venir en nombre de, sino en nombre propio. Que se entienda. Sí, en nombre propio. Y bueno, en ese camino estamos trabajando, sí, con Fabián y con Daniela Rodríguez hemos coincidido, sí. Pero también quiero decir que he hablado con un montón de dirigentes, que he hablado con intendentes, que he hablado con representantes y no representantes del pueblo, pero que tienen esa vocación política y coinciden en ese camino. Digamos, es empezar a renovar métodos también en la toma de decisiones. La renovación de los métodos en la toma de decisiones en métodos que sean más amplios, más plurales, más inclusivos, más participativos, no tan unipersonales. Claro. O el método de digitalización, ¿no? Y ya el dedo se terminó. Entonces en ese trabajo estoy, no, vuelvo a decir, no es contra nadie y voy a hablar siempre muy bien. A mí no me van a escuchar nunca hablar mal ni de Sergio Uñac, con más razones, ni de José Luis Gioja, porque reconozco lo que hizo. Pero con Sergio Uñac me une una relación de cariño, de afecto personal del corazón. Y además merece que hable bien porque hizo y en tiempos difíciles. Fue un buen piloto de tormenta. Pero bueno, terminó un ciclo. Por el juego democrático terminaron esos ciclos de gobierno. Y ahora hay que regenerar. Si queremos construir un nuevo ciclo de confianza de San Juan hacia la oferta que pueda hacer el justicialismo. Hay valor agregado, hay materia prima, hay recursos, hay liderazgo, sin duda que lo hay un montón. Los intendentes estamos haciendo ese esfuerzo para demostrar de que en tiempos difíciles sabemos gobernar, resolviendo los problemas y atendiendo la necesidad de la gente. Y a partir de allí que aparezcan esos liderazgos y por el bien de San Juan, porque cuando eso se renueva también le hace bien a la provincia, porque aparecen nuevos liderazgos, nuevas ideas y se alimenta esa dialéctica política de la tesis, la antítesis bien puesta que va a permitir tener una síntesis. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un gusto enorme. Carlos Munizaga, intendente de Rawson, pasó por aquí por Pelado Extremo.